Hola a todos, mi nombre es Lady Juliana Ciprián González y les vengo a hablar sobre el lupus discoide. Bueno, antes de hablar de lo que es el lupus discoide propiamente dicho, es necesario mencionar que esta patología pertenece al lupus eritematosus, recordando que pues los lupus eritematosos es una patología de carácter autoinmune en la cual se va a producir una degradación o una degeneración de las fibras que hacen parte del espacio intersticial celular en los diferentes tejidos. Entonces, mencionando un poco cómo se dividen los lupus eritematosos, tenemos como primera instancia el lupus discoide tegumentario, del cual es el que vamos a hablar hoy, y que cuya característica principal es que las lesiones o afecciones que se van a presentar en estos pacientes va a ser única y exclusivamente de carácter dermatológico, o sea, en la piel del paciente. El lupus discoide se divide en dos, los cuales son el localizado o fijo y el diseminado. Para el localizado o fijo, este tiene una característica muy importante y es que las lesiones se van a presentar mayormente en el rostro, y para el diseminado tenemos que su característica es que los pacientes van a presentar las lesiones no solamente en el rostro, sino que también en los miembros superiores y en el área del cuello. Estas zonas tienen una característica en especial, y es que estas zonas son aquellas que están expuestas a los rayos ultraviolentos, aspecto de mucha importancia en los lupus eritematosos. No es de poca importancia mencionar que tanto para el lupus discoide, tanto de carácter localizado o fijo y diseminado, estas van a ser patologías de carácter crónico. Por lo tanto, pues el tratamiento de nuestros pacientes va a ser de carácter crónico. Importante tener en cuenta esto. Los otros dos tipos que tenemos es el tipo subagudo y el lupus eritematoso propiamente dicho. Hay que mencionar que existe una diferencia entre el lupus discoide tegumentario y el lupus eritematoso sistémico. Para el lupus discoide, como ya lo mencioné, sus manifestaciones clínicas propiamente dichas o mayormente se van a observar en la piel, mientras que el lupus eritematoso sistémico puede afectar cualquier órgano de nuestro paciente. Bueno, en cuanto a su etiopatología, se desconoce la causa del lupus eritematoso discoide, aunque existen factores predisponentes del tipo genético como la presencia de HLA-B8, de R3 y factores desencadenantes como radiación solar, medicamentos y estrés. Este tipo de lupus afecta a la piel únicamente y vamos a observar manchas rojas como brotes que aparecen sobre ambas mejillas y el puente de la nariz, dando la impresión de una mariposa con las alas abiertas. Algunas de las lesiones más severas dejan cicatrices y cambian la pigmentación de la piel. Estas manchas pueden aparecer en otras partes del cuerpo, especialmente en las partes expuestas al sol. Esta forma de lupus también puede causar pérdida irregular del cabello, la cual no es necesariamente irreversible. En cuanto a las manifestaciones, podemos observar en estas imágenes de estos pacientes que presentan lupus discoide, que es característico de esta patología, la presencia en nuestros pacientes de placas eritematosas con escamas adherentes, las cuales presentan un signo clínico bastante característico, que es el signo de la tachuela, atrofia y pigmentación. Hablando un poco más claro del signo de la tachuela, este signo consiste que al momento de nosotros desprender las escamas adherentes, las cuales se adhieren bastante bien a la piel, se van a presentar en la escama pequeñas prolongaciones, las cuales son el resultado o la presencia de queratina en los folículos en la piel. En cuanto a la prevalencia, tenemos que las mujeres son afectadas 2 veces más frecuentemente que los hombres. La mayoría de las edades de los pacientes fluctúan entre los 25 y 45 años. No se conoce ninguna predilección racial. Las lesiones de la piel típicas son placas eritematosas con escamas muy adherentes y costras blanquecinas que dejan luego una atrofia central. Son de tamaño variable, aproximadamente de 5 a 10 milímetros de diámetro. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, inicialmente las lesiones activas son pápulas eritematosas rodeadas y descamativas y con atrofia central que miden de 5 a 10 milímetros de diámetro con taponamiento folicular. Estas son más frecuentes en las prominencias malares, el puente de la nariz, el cuero cabelludo y los conductos auditivos externos, y pueden persistir o recidivar durante años. Las lesiones pueden ser generalizadas en toda la porción superior del tronco y las superficies extensoras de las extremidades. Suele existir sensibilidad solar, lo que provoca la presencia de lesiones en las regiones expuestas de la piel. La afectación de las membranas mucosas puede ser intensa, en especial en la boca. A su vez, los labios pueden estar edematizados, costros y o ulcerados, siendo esto más frecuente en el labio inferior, pues es el más expuesto al sol. Las lesiones individuales del lupus eritematoso no tratado se extienden hacia la periferia de manera gradual, mientras que en el centro se produce atrofia. Las cicatrices residuales no son contráctiles, puede producirse la invaginación en costura de alfombra en los folículos dilatados en las lesiones muy escamosas. La alopecia puede estar muy extendida y hacerse permanente
por la formación de fibrosis. El lupus eritematoso discoide puede extenderse a zonas no expuestas a la luz solar, aunque siempre sin compromiso de órganos internos. Aunque el lupus eritematoso discoide suele estar limitado a la piel, hasta el 10% de los pacientes desarrollan grados variables de afectación sistémica. Sin embargo, esta no suele ser grave y puede manifestarse solo por la presencia de anticuerpos nucleares. Son frecuentes la leucopenia y las manifestaciones sistémicas transitorias leves, como por ejemplo la atralgias. Muy pocos pacientes con lupus eritematoso discoides desarrollan una sinovitis crónica como única manifestación sistémica. En cuanto al diagnóstico, debido a que las lesiones cutáneas del lupus eritematoso discoide y del lupus eritematoso sistémico pueden ser idénticas, el paciente que presenta una lesión discoide típica debe ser examinado para determinar si presenta afectaciones sistémicas. Se debe hacer una anamnesis y una exploración clínica para descartar que se trate de una manifestación cutánea inicial de un lupus eritematoso sistémico. Las pruebas diagnósticas deben incluir una biopsia del borde activo de la lesión, recuento de las células sanguíneas, BSG, pruebas para anticuerpos antinucleares y estudios de función renal. La biopsia de la piel no permite diferenciar entre un lupus eritematoso discoide y un lupus eritematoso sistémico, pero sí permite descartar otras patologías. Los anticuerpos anti-ADN de cadena doble están ausentes siempre en el lupus eritematoso discoide. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos las lesiones por rosácea, que estas se caracterizan por pústulas y la ausencia de atrofia. Las lesiones de la dermatitis seborreica nunca son atróficas y afectan con frecuencia a la región nasolabial, que pocas veces se altera en el lupus eritematoso discoide. Las lesiones causadas por fotosensibilidad no son atróficas y suelen desaparecer cuando se evita la exposición directa a la luz solar. El linfoma o las placas de sarcoidosis pueden simular el lupus eritematoso discoide, aunque la biopsia permite confirmar el diagnóstico. Cuando se afectan los labios y la mucosa oral, se debe descartar la leucoplaquia y el lichen planus. Bueno, con respecto al tratamiento, como primera instancia, se le debe informar al paciente que debe disminuir su exposición al sol. El paciente debe evitar estar en la calle a eso de las 2 o 4 de la tarde. El doctor le recomienda que esté en una zona cubierta, se cubra usando ropa que tenga las mangas largas, una gorra, un sombrero. Los pantalones deben ser largos y usar protector solar de alta potencia. Las cremas que se utilizarán serán de corticoides, que estas deberán aplicarse 1 o 2 veces al día, que ayudarán a controlar la erupción. Las cremas se usarán con mucha precaución porque su uso prolongado producirá algunos efectos secundarios sistémicos y locales. Un ejemplo de estas cremas pueden ser las betametasona o la dexametasona. Los medicamentos antimaláricos también pueden ayudar, pero debemos tener en cuenta que el lupus eritematoso discoide no es debido a la malaria y tampoco tiene ninguna relación directa con dicha enfermedad. Pero cabe destacar que las medicinas antimaláricas, como lo son las cloriquinas y la ixodicloriquina, su objetivo es antiinflamatorio, que en la gran mayoría de los casos. También otro medicamento que se usa es la talidomida. Corticoides orales por lo general no son requeridos en el lupus eritematoso discoide, solo serán necesarios en algunos casos bastante prolongados o cuando comienza el tratamiento. Este medicamento puede producir efectos secundarios si se usan de manera prolongada, por lo cual esta debe ser administrado bajo estricta vigilación médica.